Y es que no todos los cristianos poseen conceptos claros de lo que realmente implica adorar a Dios. Y lo que es todavía más confuso, muchos creyentes tienden a pensar en la adoración como un evento. Un evento que ocurre los domingos cuando su iglesia local se reúne en un lugar específico a una hora señalada. Y otros, para más confusión, restringen la adoración al tiempo de alabanza. Estábamos adorando a Dios, ahora vamos a escuchar la predicación de la palabra. O sea que ahora dejamos de adorar a Dios. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y estudiamos el tema de la adoración, descubrimos que la adoración según la Biblia, la adoración que Dios espera de su pueblo, incluye mucho más que lo que nosotros hacemos aquí cada domingo como iglesia. Mucho, mucho más. Yo les ruego por favor que vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Y yo sé que este es un pasaje que extrañamente mucha gente no conecta con la oración, con la adoración, cuando el tema de este pasaje es la adoración. Romanos capítulo 12 versículos 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra que se traduce como culto al final del versículo 1 en nuestras Biblias, también puede ser traducido como adoración o servicio. Es la palabra griega latría, que nosotros usamos en español, por ejemplo, cuando hablamos de la idolatría, es decir, la adoración de aquello que no es Dios. Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento en más de una ocasión, como Hebreos capítulo 9, versículo 1 y Hebreos capítulo 9, versículo 6, para referirse a la adoración que los israelitas le rendían a Dios en el Antiguo Testamento. Es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce Romanos 12:1 de esta manera: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que este es el tipo de adoración que Dios espera de los creyentes del nuevo pacto. Este es el tipo de adoración que Dios espera de nosotros. Y según este texto, este tipo de adoración que nosotros debemos dar a Dios posee por lo menos 3 elementos fundamentales que nosotros veremos en esta mañana. El primero es que la verdadera adoración surge como una respuesta del creyente al Evangelio. Lo primero que nosotros aprendemos en este texto acerca de la verdadera adoración es que esta fluye, esta nace de la respuesta del creyente al Evangelio. Los primeros capítulos de esta carta contienen una explicación detallada del contenido del Evangelio. Y Pablo comienza aquí diciendo: así que, por todo lo que yo he venido diciendo antes, en los 11 capítulos anteriores. ¿Y qué nosotros vemos en esa primera sección de la carta a los romanos? Que el Evangelio es una buena noticia que empieza con una noticia muy mala. El Evangelio es una buena noticia extraordinaria, es la mejor noticia que tú puedas escuchar. Pero esa noticia solo se entiende cuando nosotros conocemos la mala noticia que tiene detrás. Todos los seres humanos estamos en serios problemas delante de Dios por causa de nuestros pecados. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que los hombres han detenido con injusticia la verdad. En otras palabras, nuestro Dios se ha revelado claramente a través de la creación. Nuestro Dios ha revelado claramente su poder, su sabiduría, de manera que nadie tiene excusa. Sin embargo, los hombres no quieren someterse a ese Dios. ¿Y qué hacen? Buscar una explicación de la creación del universo que no tenga nada que ver con Dios.
Y Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero no solamente eso, todos nosotros también hemos violado la ley de Dios, hemos violado los mandamientos de Dios en incontables ocasiones. Pablo dice en Romanos capítulo 3 que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni aún uno, dice Pablo en el versículo 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, pastor, si yo estoy aquí en la iglesia es porque yo fui invitado, pero yo estoy buscando a Dios. No, si realmente tú viniste a esta iglesia, probablemente, tal vez es porque Dios te está buscando a ti. Este texto dice claramente, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice Pablo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero es sobre ese fondo negro que el diamante del evangelio brilla en todo su esplendor, en todo su fulgor. La buena noticia que el evangelio anuncia es que Dios no nos dejó en esa condición de miseria y de condenación, sino que proveyó a través de Cristo un Salvador que nos libra del pecado y de todas sus consecuencias. Cristo se hizo hombre siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, vivió una vida de obediencia perfecta a la voluntad del Padre y luego murió en la cruz del Calvario como un criminal para pagar nuestra deuda delante de Dios. Él decidió voluntariamente recibir sobre sí mismo todo el peso de la justa ira de Dios que tú y yo, mi amado hermano, merecíamos por causa de nuestros pecados. ¿Sabes para qué? Para que ahora que nosotros hemos creído en Cristo, para que ahora nosotros podamos ser tratados por Dios como si hubiéramos vivido la vida de obediencia perfecta que Él vivió, que Cristo vivió. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje que Pablo explica con lujos de detalles en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos. La pregunta es, ¿cómo se supone que debemos vivir ahora todos aquellos que hemos sido beneficiarios de una salvación tan grande? Eso es lo que Pablo nos explica a partir del capítulo 12. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es por causa de esas misericordias de Dios que nosotros debemos darle a Él el tipo de adoración que Él está esperando de nosotros. Esa es la respuesta que se espera de un individuo que ha sido rescatado de la esclavitud del pecado, que ha sido hecho una nueva criatura por el poder transformador del Espíritu Santo. De manera, mis hermanos, y yo sé desde que empecé esta serie que están locos porque yo trate ciertos temas, pero déjenme decirles algo de entrada. Si algo aprendemos de las Escrituras y de Romanos capítulo 12 de manera particular, es que la verdadera adoración no tiene que ver primariamente con cierto tipo de liturgia en la iglesia, que la verdadera adoración no tiene que ver primariamente con ciertos estilos musicales. La verdadera adoración nace del entendimiento. La verdadera adoración nace del entendimiento. En la misma medida en que entendemos la magnitud de nuestros pecados delante de Dios y lo que Él estuvo dispuesto a hacer para salvarnos, en esa misma medida estaremos preparados para dar a Dios la adoración que Él merece. Una adoración que de paso involucra activamente nuestras emociones. Yo no creo que nosotros podamos adorar a un Dios como el Dios que nosotros adoramos. Yo no creo que nosotros podemos cantar indecible, insostenible, indomable, con el corazón frío como un témpano de hielo. No, la adoración debe involucrar nuestras emociones, pero hermanos, es una adoración que se origina en nuestro entendimiento.
es un culto racional, es un culto, es una adoración con entendimiento. Es por eso que la predicación de la palabra de Dios debe ocupar un lugar central en nuestra adoración corporativa. No fue antojadizamente que el apóstol Pablo colocó este llamado a la adoración en Romanos, en esta sección de la carta, luego de haber explicado el Evangelio. Porque Pablo hizo eso porque debemos entender el Evangelio para que entonces podamos reaccionar en adoración. John MacArthur dice al respecto, escuchen estas palabras de MacArthur: nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre, y nuestro conocimiento es pobre porque nuestra predicación es pobre. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta en su plenitud y la congregación comienza a percibir a través de la palabra la gloria del Dios viviente, entonces se postra en solemne temor y gozosa maravilla delante de su trono. La predicación de la palabra promueve la adoración. Lo segundo que nosotros aprendemos de este pasaje, Romanos capítulo 12, es que la verdadera adoración abarca toda nuestra vida. La verdadera adoración abarca toda nuestra vida, no meramente lo que hacemos como iglesia durante 1 hora y media cada domingo. Versículo 1 otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando las personas del primer siglo escuchaban esta expresión, presentar un sacrificio, lo primero que venía a sus mentes era la figura de un animal que iba a ser inmolado y luego quemado en el fuego. Esa es la idea que está detrás de la palabra sacrificio. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la adoración que los creyentes deben dar a Dios, mis hermanos, no es otra cosa que el sacrificio de sí mismos. No como un sacrificio muerto, como se hacía en la antigüedad, sino como un sacrificio vivo. De manera, vuelvo e insisto, que no se trata de algo que hacemos en un momento en particular, sino de toda una vida rendida en obediencia a Dios. Mis hermanos, nosotros hemos muerto con Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Y yo creo que esa es la idea que el apóstol Pablo tenía en su mente cuando escribió Romanos capítulo 12. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, unos capítulos más atrás. Hablando acerca del bautismo, y muchos de ustedes han visto cómo se hace un bautismo bíblicamente, sepultando en agua a la persona que está dando testimonio público de su fe. Pablo dice, porque versículo 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ven otra vez cómo el entendimiento juega un papel en la adoración. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace muchos años leí la historia de un hombre que iba en un tren y de repente, pasando de vagón en vagón, se encontró con un grupo de gente que estaba jugando póker. Y de repente le dijeron, ay, qué bueno que usted sabe jugar póker. Dice, sí, yo sé jugar póker. ¿Pudiera por favor unirse a nosotros, que nos falta una persona? Y el individuo le respondió, ay, lo lamento, es que yo no traigo mis manos conmigo. Ellos miraron al individuo y se dieron cuenta que no era manco. Y él aprovechó para decirle, no, es que estas no son mis manos, estas son las manos que Cristo compró con el precio de su sangre, y yo no puedo usarla para estar jugando póker con ustedes. Yo he sido comprado con precio, versículo
12 al 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Ven la similitud del lenguaje en Romanos 12. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es obvio, mis hermanos, en este pasaje que Pablo no puede estarse refiriendo a lo que el creyente hace aquí cuando se reúne con la iglesia los domingos únicamente. Tenemos una vida nueva en Cristo, una vida que debemos vivir conscientemente para Dios, procurando intencionalmente agradarle en todo lo que hacemos, y que sea su gloria la que brille, no la nuestra. Por eso es que nuestra vida debe ser de pie a pa adoración a Dios. Ya sea que estemos aquí congregados como iglesia, o ya sea que estemos en nuestros lugares de trabajo, ya sea que estemos compartiendo con nuestra familia, debemos actuar como lo que somos. Y lo que somos, mis amados hermanos, es adoradores del único Dios vivo y verdadero. Esa es nuestra identidad. Nosotros nunca podemos dejar de ser adoradores. Algunas personas pueden pensar: oye, pero eso es una camisa de fuerza. O sea, yo tengo que estar consciente todo el tiempo de que todo lo que hago debe ser para la gloria de Dios. No te olvides, mi amado hermano, lo que vimos el domingo pasado. ¿Para qué nosotros fuimos creados? Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. ¿Y por qué Dios nos creó para adorarle? ¿Porque acaso Él estaba falto de gente que lo alabara? ¿Él estaba necesitado de esa adoración? No, Dios no necesita nada. Él está perfectamente pleno y satisfecho en sí mismo. Nosotros seguimos a un Dios feliz, supremamente feliz. Pero ese Dios, que es un Dios feliz, es amor. Y en su amor Él quiso compartir esa felicidad con otros. La razón por la que Dios quiere que nosotros le adoremos no es porque Él lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos. Él sabe que nuestra felicidad depende de que nosotros vivamos para su gloria. Esto no es una camisa de fuerza. Juan capítulo 4, acompáñenme por favor a este conocidísimo pasaje de Juan capítulo 4. Es imposible hablar de la adoración sin tocar este encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Ustedes conocen la historia. Cristo tenía que ir de Judea a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria, porque Él tenía que encontrarse con una mujer allí. Cristo llega al pozo de Jacob, sediento porque era Dios, pero también era hombre. Y le pide a esta mujer samaritana que le dé de beber. Para aquellos que no lo saben, los judíos y los samaritanos se aborrecían mutuamente. Cuando un samaritano pasaba por delante de un judío, el judío escupía en el piso como señal de desprecio. De hecho, la mayoría de las personas no iban directamente de Judea a Galilea pasando por Samaria. Preferían dar la vuelta por Decápolis para ni pasar por allí. Pero Cristo no tenía esos prejuicios. Y él le dice a esta mujer samaritana: dame de beber. La mujer samaritana obviamente se extraña. ¿Cómo puede ser que tú, judío, me pidas a mí de beber, que soy mujer samaritana, cuando judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Jesús les respondió, versículo 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Otra vez la mujer se extraña. Versículo 11: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 13: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Está hablando el Señor aquí particularmente de algo que ocurre cuando estamos congregados como iglesia? ¿O está hablando Él de algo que debe manifestarse continuamente en la vida de aquellos que han bebido del agua que Cristo ofrece? ¿Es la adoración un evento o es la adoración una vida? La mujer samaritana veía la adoración como algo ocasional.
Algo que ocurría en un lugar, en un momento particular. Señor, nuestros padres adoraron en el monte Gerizim. Ustedes dicen que es en Jerusalén que debemos adorar. La pregunta típica, ¿verdad?, cuando uno está predicando el evangelio: ¿cuál es la religión verdadera? O sea, ella veía la adoración atada a un lugar, atada a una ocasión. Pero el Señor Jesucristo le hace ver que la verdadera adoración va más allá de un lugar geográfico, va más allá de cierto tipo de liturgia. Versículo 23: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Hermano, déjenme hacerles una pregunta. ¿En cuántos momentos de la vida los creyentes están supuestos a vivir en el espíritu y andar en la verdad? ¿Cuando estamos aquí? Obviamente no. Cristo está diciendo: lo que importa ahora no es el lugar, lo que importa ahora es la verdad y el espíritu. Y nosotros debemos vivir todo el tiempo, andar en el espíritu, como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, y debemos andar en la verdad, ya sea que estemos en el trabajo, ya sea que estemos en la iglesia, ya sea que estemos en la escuela, ya sea que estemos en la universidad, donde quiera que sea. En ese sentido, hermanos, debemos tener cuidado cuando decimos que venimos a la iglesia a adorar. Y eso es un lenguaje muy típico. Nosotros venimos a la iglesia a adorar. El problema cuando nosotros decimos que venimos a la iglesia a adorar es que estamos implicando que antes de este culto no lo estábamos haciendo. No, yo creo que es más preciso decir que nosotros venimos a la iglesia para seguir adorando. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar, hermano. Nosotros somos adoradores 24/7. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando, porque eso es lo que estábamos haciendo, o estábamos supuestos a estar haciendo antes de llegar aquí. La diferencia es que ahora estamos adorando junto al pueblo de Dios. Cristo mora en mí, Cristo mora en ti, y ahora nosotros venimos juntos a constituir este templo espiritual en el que Dios es adorado como templo espiritual. Esa es la diferencia, y es una gran diferencia. Pero mis hermanos, lo que ocurre en este lugar cada domingo debe ser una extensión de esa vida de adoración que vivimos el resto de la semana. Si no, no funciona. No funciona. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Cualquier cosa. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Y este es un pasaje que cuando lo leemos en su contexto es muy revelador. Pablo dice en Colosenses capítulo 3: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Obviamente está hablando de nosotros congregados, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pastor, ¿qué incluye ese todo? Todo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, etcétera, etcétera. Hablando aún hasta de los siervos. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. ¿Por qué? Porque ustedes no sirven al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Mis hermanos, ¿puede ser más claro el texto? No, nosotros no venimos a la iglesia a adorar. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Ese es el énfasis que nosotros encontramos en toda la Escritura. No solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 10. Y por supuesto, este énfasis es más obvio en el Nuevo Testamento, pero no está ausente del Antiguo Testamento.
Deuteronomio capítulo 10. En estos días, aquellos que estamos siguiendo el plan de lectura de 2 años, nos tocó leer Deuteronomio capítulo 10. Si usted está al día, va por el capítulo 20. Pero leyó el 10 hace 10 días. Y me llamó muchísimo la atención este pasaje. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? 1 hora y media los domingos en la mañana y 1 hora y media los domingos en la tarde. Y si soy súper espiritual, hasta los miércoles vengo. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. En el contexto de esa vida vivida en la presencia de Dios. Pastor, pero mire, para mí es sumamente difícil mantenerme en ese track. En ese track de obedecer a Dios. Yo lo sé, para mí también. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente, lo he dicho otras veces, está en el terreno del pecado luchando contra Dios. ¿Y por qué Dios tiene que prohibir todo lo que a mí me gusta? Mientras que el cristiano está en el terreno de Dios luchando con el pecado. Mi amado hermano, si tú estás en pie de guerra, aplicando el evangelio en tu vida, luchando con el pecado, y cuando caes en pecado, vienes en arrepentimiento delante de Dios, tú estás en ese track. Es una guerra contra la idolatría. Nosotros constantemente somos movidos por el mundo a adorar otra cosa que no es Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, la razón por la que pecamos es porque estamos en ese momento adorando otra cosa que no es Dios. Nosotros queremos encontrar sentido a nuestra vida, gozo, satisfacción en cosas que no son Dios. Por eso en primera de Juan capítulo 5 versículo 21, Juan termina su carta escrita a creyentes diciendo: hijitos, que guardaos de los ídolos. ¿Significa esto que no es importante que nos congreguemos como iglesia cada domingo? Porque después de todo nos pasamos el resto de la semana adorando a Dios. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esto es importante. Como bien señala Mike Cosper, cuando nos congregamos como iglesia para adorar juntos al Señor, nos estamos edificando y equipando unos a otros, escuchen esto porque me fascina, para vivir en el poder y maravilla del evangelio, capacitándonos así para perseverar en medio de las pruebas que nos rodean. Nosotros venimos aquí a cargar pilas, hermano. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos conecta la asistencia a los cultos con la perseverancia en la fe. La asistencia a los cultos con la perseverancia en la fe. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Inmediatamente después comienza a hablar de la apostasía. Mis hermanos, lo que ocurre en este tipo de asamblea cada domingo es extremadamente importante para nuestra vida espiritual, como veremos en el siguiente mensaje, pero de la misma manera es extremadamente importante que entendamos, mis queridos hermanos, que la adoración verdadera no se limita a lo que hacemos en este edificio cada domingo. Una persona puede venir a la iglesia y experimentar sensaciones tan profundas que la lleven a pensar que él está realmente adorando a Dios, cuando lo que está sucediendo en realidad es que está experimentando una fuerte descarga emocional. Escuchen lo que dice John MacArthur con respecto a ese punto, porque es importante. La semana que viene nosotros veremos las tensiones de la adoración. Hay una tensión entre venir a alimentar mi intelecto y al mismo tiempo reaccionar emocionalmente. ¿Cómo yo puedo mantenerme en esa tensión sin caer en el intelectualismo y sin caer en el emocionalismo? Eso es una tensión de la adoración. Pero una de las cosas que dice MacArthur es lo siguiente:
La música y la liturgia pueden ayudar a la expresión de un corazón que ya es adorador, pero estas no pueden cambiar un corazón no adorador en uno que sí adore. La música no puede hacer eso. Sigue diciendo, el peligro está en que la música y la liturgia pueden dar la impresión de haber adorado a un corazón que no adoró. ¿Oyeron eso? La música y la liturgia pueden darme a mí la sensación de que yo estaba adorando, cuando en realidad yo no lo estaba haciendo, porque yo no he estado adorando a Dios. Recuerden, hermanos, no venimos a la iglesia a adorar. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Nada que nosotros hagamos aquí puede cambiar el hecho de que tú eres o no eres un adorador el resto de la semana. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos aquí. Nosotros no podemos convertir con la música un corazón que no adore en uno que adore. La música no tiene ese poder. Solo el evangelio puede hacer eso. Solo el entendimiento del evangelio. La música no puede hacer eso. Nada puede hacer eso. Eso nos lleva a la tercera enseñanza que encontramos en este texto. Y es que la verdadera adoración demanda y requiere la renovación de nuestro entendimiento. La verdadera adoración demanda y requiere la renovación de nuestro entendimiento. Versículo 2, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo voy a hacer algo aquí en esta mañana que los predicadores no deben hacer, y es ilustrar una verdad antes de explicarla. Uno debería primero dar una verdad y luego traer una ilustración que traiga luz sobre la verdad que ha sido expuesta. Yo lo voy a hacer hoy al revés. Perdónenme ese agravio de homilética. Yo voy a traer primero una ilustración. Vamos a suponer que hace poco tú tuviste la oportunidad de estar en un observatorio, ya sea el de Aguadilla en Puerto Rico, un observatorio astronómico, donde había un telescopio muy potente que te permitió ver el espacio sideral, y lo que tú viste te dejó tan maravillado que ahora tú deseas compartir eso que tú viste con una persona a la que tú amas. El problema es que esa persona no tiene telescopio, y para colmo de males también es ciego. No tiene telescopio y está ciego. Mira, mi hermano, por más detalles que tú le des de lo que tú viste a través de ese telescopio, es imposible que él te entienda. Es imposible que este individuo pueda entender lo que tú te estás tratando de explicar, y por supuesto es imposible que él experimente lo que tú experimentaste. Ese sentido de asombro, ese sentido de maravilla, esa capacidad de wow que Dios le ha dado al hombre. Yo lo he dicho otras veces, para mí la mejor manera de explicar lo que es la adoración es decir, nuestro Dios es el ser que merece más el wow de nuestro corazón. Eso es adorar. O sea, Dios es un Dios que cuando tú lo ves, tú dices, wow. Bueno, ese wow que tú experimentaste en el observatorio, tú no puedes hacer que Él lo experimente, porque Él no está viendo lo que tú estás viendo. Bueno, mis hermanos, eso es exactamente lo que ocurre con el hombre pecador. Él está completamente ciego a la gloria de Dios en Cristo que se revela en el Evangelio. Él está ciego. Ese es el diagnóstico de Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo
capítulo 4, versículo 3 en adelante. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los cegó para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo que se revela en el evangelio. Mis hermanos, Cristo es glorioso. Lo vea el hombre o lo deje de ver, Cristo es glorioso, Cristo es maravilloso, Cristo es extraordinario, Cristo es digno de toda nuestra adoración, de toda gloria, honor y alabanza. Y esa gloria de Cristo se revela en el evangelio, dice Pablo, pero el pecador no puede verla porque él está ciego. Y porque no puede ver la gloria de Cristo, él sigue enredado en su vida de pecado. Porque él no ve la gloria de Cristo, él sigue enredado en su vida de pecado. Él está cambiando espejitos por oro, de manera que él no tiene salida. Mírame, amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero hacerte entender, tú no tienes salida. Para tú salir de tu condición de pecado, tú tienes que ver la gloria de Cristo. Y tú no puedes ver la gloria de Cristo porque está ciego. A menos que Dios ilumine su entendimiento por el poder de su Espíritu. Por eso Pablo dice en ese mismo pasaje de 2 Corintios capítulo 4, el hombre está ciego, no puede ver la gloria de Dios, pero aún así yo predico el evangelio. Y la razón por la que yo predico el evangelio, versículo 6, es porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cada vez que yo leo ese texto me recuerdo perfectamente con 17 años de edad, sentado en una iglesia, escuchando el evangelio y rechazando el evangelio. Hasta un día en que Dios, por su Espíritu, por medio de la predicación del evangelio, vino y me dijo a mi corazón, sea la luz. Y de repente yo vi mi pecado y a mi Salvador. Bien, mis hermanos, eso fue precisamente lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, los cristianos, para convertirnos en verdaderos adoradores. Hubo un momento en nuestras vidas en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubo un momento en nuestras vidas en que nosotros estábamos completamente ciegos a la belleza de las perfecciones de Dios. Hasta que un día Dios abrió nuestros ojos por medio de la predicación del evangelio, para que nosotros pudiéramos ver nuestra condición de pecado delante de Él, y también para que pudiéramos ver a Cristo como el todo suficiente Salvador que nuestras almas necesitaban. Fue de ese modo que Dios transformó nuestra idolatría en verdadera adoración. Ahora bien, hermanos, eso no quiere decir que ya nosotros vemos todas las cosas con la claridad que debemos verla. Nosotros todavía tenemos que seguir viendo cada vez más la negrura de nuestro pecado. Tú no acabas de entender qué tan pecador tú eres. Como de la misma manera, nosotros todavía tenemos que seguir creciendo y creciendo y creciendo en entender la gloria, la belleza, la majestad de nuestro bendito Salvador. Y saben que cuando nosotros estemos en el cielo con corazones y cuerpos glorificados, la eternidad no bastará para agotar ese tema. Nosotros tenemos una mente finita. Y para colmo de males, el pecado todavía mora en nosotros. Y ese pecado que todavía mora en nosotros está vivo y activo como una fuerza que trata de detener en nuestras mentes el avance de la verdad. Es por eso que necesitamos, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, continuar siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Necesitamos seguir siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos ver cada vez más claro la negrura de nuestro pecado y ver cada vez más claro la gloria y suficiencia de nuestro Salvador. Es a través de ese proceso de renovación de nuestras mentes que los creyentes llegan a ser mejores adoradores. Hay un famoso catecismo que se usaba en el pasado para educar a los niños y todavía algunas iglesias lo usan, gracias al Señor. Se llama el Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg tiene una pregunta que dice: ¿cuántas cosas debo saber para poder vivir y morir piadosamente? Oigan qué pregunta. ¿Cuántas cosas yo debo saber para poder vivir y morir piadosamente con ese consuelo? El catecismo responde 3 cosas. Oye, qué simple. 3 cosas. Primera, cuán grandes son mis pecados y mi miseria. Segundo, cómo soy redimido de todos mis pecados y de mi miseria. Y tercero, cómo he de agradecer a Dios por esa redención. 3 cosas. Qué simple. Querido hermano, ¿tú quieres seguir creciendo en tu adoración a Dios? ¿Tú quieres ver en tu iglesia una adoración más ferviente y apasionada? Bueno, lo que necesitamos por encima de cualquier otra cosa es un mejor entendimiento del Evangelio y de la gloria de Cristo que en el Evangelio se revela. Eso es lo que necesitamos. Escucha con cuidado estas palabras de Donald Carson. Aunque hay ciertas cosas que podemos hacer, y de hecho hay cosas que nosotros estamos haciendo en este orden para mejorar la adoración corporativa, hay un profundo sentido en que la adoración excelente no puede ser obtenida meramente por ir detrás de la adoración excelente. Esto no es un trabalengua. La adoración excelente no puede ser obtenida meramente por ir detrás de la adoración excelente. Sigue diciendo Carson: usted no podrá encontrar una adoración corporativa excelente hasta que deje de buscar una adoración corporativa excelente y vaya detrás de Dios mismo. Es a Dios que necesitamos. Y se pregunta Carson al final de esa cita, si acaso no estaremos comenzando a adorar la adoración antes que adorar a Dios. Como aquellos, dice él, que comienzan admirando la puesta de sol y pronto comienzan a admirarse a ellos mismos admirando la puesta de sol. Déjame hacerte una pregunta que puede sonar rara. Tú vienes a la iglesia, ya yo dije que nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando a Dios, ¿verdad? ¿Tú vienes a la iglesia a continuar adorando a Dios o a sentir que adoras? No, tú vienes a la iglesia a continuar adorando a Dios. Por supuesto, aquellos que realmente están adorando a Dios sienten que están adorando a Dios, pero una persona puede sentir que está adorando a Dios y no estar adorando a Dios. Mis hermanos, la adoración a Dios comienza con un entendimiento apropiado de quién es Él, de quiénes somos nosotros y de lo que Dios ha hecho a través de Cristo para que individuos como nosotros podamos tener comunión con Él. Nunca seremos perfectos de este lado del cielo. A lo largo de toda nuestra vida tendremos que ampararnos en Cristo y en su obediencia una y otra vez. Gracias, gracias al Señor. Gloria al Señor, que la salvación no depende de nosotros, depende de Él. Como yo he dicho muchas veces, la salvación es por obras, pero no por la mía, por la de Él. Mi salvación depende de Él. Mi salvación depende de lo que Él hizo. Por eso yo no puedo perderla de ninguna manera.
Y tenemos que estar constantemente trayendo esa nota del Evangelio una y otra vez. Mi salvación depende de Cristo. Pero mis hermanos, en la medida en que disfrutamos conscientemente de esa misericordia, en vez de volvernos más ligeros con nuestro pecado, somos más bien impulsados por esas misericordias de Dios a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nuestra adoración con entendimiento. Como decía al principio de este mensaje, qué gran Salvador y qué gran salvación. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si al concluir este culto nosotros recordamos esto a través de un himno? Y podemos decir a viva voz en esta mañana: aleluya, mi vida es Jesús. Aleluya, yo vivo por su cruz. Qué gran Salvador, qué gran salvación.